2 amperios como límite térmico, o sea, a 75 grados centígrados, mejor dicho, entonces si la línea es de 220 kilovoltios o 60 kilovoltios, entonces la potencia máxima que puede transmitir va a ser raíz de 3, ¿no es cierto? Por la tensión, ¿verdad? 60 kilovoltios, y por la corriente del límite térmico, 600 amperios. Esa es la potencia, digamos 70 megavatios. Digamos que por acá puede pasar solamente ya 70 megavatios. 70 megavatios. Entonces, antes de poner a su estación, por acá está llevando, ¿no es cierto?, una capacidad de 70 megavatios. Toda la línea, pues, toda la línea tiene una capacidad de 70 megavatios. Esa es la capacidad. Pero realmente en este momento, la carga que está a la derecha, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto está consumiendo actualmente de los 70 megavatios que el conductor es capaz de llevar? ¿Cuánto está consumiendo la carga que alimenta la línea de transmisión y que en el camino estamos cortando la línea? ¿Verdad que sí? Entonces suponga usted que ya está en 40 megavatios la carga al final de la línea. Quiere decir que a lo más a la subestación, tú puedes que a lo más la subestación puedes derivarle 30. O sea, 40 más 30, el límite térmico. O sea, esta subestación a lo más será de 30, y eso tienes que hacer previo tus cálculos de flujo de carga. Es evidente que tienes que hacer eso, ¿no? Es evidente. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿los 30 megavatios disponibles realmente te sirven? No lo sé. ¿De qué tamaño va a ser esta subestación? Si esta subestación va a ser 50 MVA, no te sirve. Este conductor, esta línea de transmisión, no te sirve. Cuidado con eso. Como le digo, usted tiene que aplicar sus criterios bien claro, ¿no? Tener bien claro. ¿Qué más teníamos? Teníamos un transformador de potencial, ¿no? Un transformador de tensión tipo capacitivo en la barra, que probablemente ahora vamos a analizar para qué lo van a emplear. Puede ser para medición, puede ser para protección de barra. También han puesto un transformador de potencial, eso en forma independiente del transformador de potencial que lleva las líneas, ¿no? Las líneas tienen su propio transformador de tensión, cada línea en alta, y además le han puesto en la barra. En cambio, en media tensión, no es necesario poner un transformador de tensión para cada carga, basta con un transformador de tensión conectado en la barra, y desde ahí sacamos las señales para cada sistema de protección, ¿de acuerdo? Para cada línea para proteger. Cada línea sí deberá tener, de todas maneras, cada línea deberá tener obligatoriamente su transformador de corriente, porque si es una línea que alimenta una carga en 22.9, es evidente que debemos ponerle una protección por sobrecorriente, ¿verdad? Y eso necesitamos un transformador de corriente para censar esa corriente, que no debe pasar un determinado límite. Lo mismo, usted puede ver que también en la barra de 10 kilovoltios, también tiene usted, ¿no es cierto?, un transformador de tensión, que también va a servir para todas las salidas de carga, ¿no? Ya hemos visto que en el caso de esta subestación, tenemos, ¿no? Hemos visto que en el caso de esta subestación tenemos celdas, ¿verdad? La celda principal, que está en el edificio de control, tenemos una celda para la salida 5, una celda para la salida 6, una celda para una central hidroeléctrica de conexión. Así es, central hidroeléctrica, ojo, si es central hidroeléctrica, supuestamente la salida S6 es una carga, por lo tanto la dirección de la corriente es hacia la carga. En cambio, aquí en la central de chamicería va a conectarse una central hidroeléctrica a esta barra. En consecuencia, no puede existir la posibilidad de que esa corriente viaje por la barra y entre al transformador en sentido contrario. Por lo tanto, hay que poner ahí un relé direccional, clásico para centrales, para subestaciones que se interconectan con centrales. No puede ir a la corriente al revés, ¿verdad?
al revés, por acá, por el transformador. Siempre, además, tiene que existir esta salida, ¿ve? Esta salida que también tiene que ser, por supuesto, en una celda, y que solamente, y que solamente lleva un fusible. Que solamente lleva un fusible, ¿verdad? Y que va directo al transformador de servicios auxiliares. Este transformador de servicios auxiliares tiene que ser, como se llama, por su nombre lo dice, es un transformador de servicios auxiliares. Es decir, por ejemplo, hay que iluminar la subestación. Si la subestación sale fuera de servicio, ¿no? Hay que tener iluminación de emergencia. Tiene que haber tomacorriente, equipo, la computadora, sistema SCADA, etcétera. Tiene que haber enchufes, ¿verdad? Tiene que haber, si está en altura, hay que ver con la calefacción. Es todo un sistema de calefacción. Eso tiene que salir del transformador de servicios auxiliares, como vamos a ver en su oportunidad. Ese transformador de servicios auxiliares, ¿de qué potencia es? Normalmente es relativamente pequeño, ¿no? Pero no tan pequeño, ¿no? Por ejemplo, mínimo 50, recomiendo 50 kVA. Pero hay que hacer un estudio de demanda dentro de la subestación. Un estudio de demanda. ¿Cuántos interruptores hay en la subestación? ¿Cuántos seccionadores hay en la subestación? ¿Cuánto de iluminación vamos a poner? ¿Cuántos equipos de calefacción va a haber? Todo eso, la sumatoria de esas potencias multiplicada por un factor de simultaneidad, nos va a dar prácticamente la potencia del transformador de servicios auxiliares. ¿Dónde conectamos el transformador de servicios auxiliares? Bueno, en realidad aquí lo han conectado en la barra de 10 kilovoltios. Pregunto, ¿y por qué no lo hemos conectado? ¿Por qué no lo conectamos en la barra de 22.9? ¿Por qué no lo conectamos en la barra de 22.9 el transformador de servicios auxiliares? ¿Usted me puede decir algo? ¿Algún criterio? ¿Sí? ¿Por qué el transformador de servicios auxiliares no lo conectamos en la barra de 22.9? Y por último, ¿por qué no lo conecto en la barra de 60? ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué? Es más barato. Definitivamente. El devanado en alta de este transformador es de 10 kilovoltios. Por supuesto, es más económico que un devanado en 60 kilovoltios. Por Dios, necesita más aislamiento y tiene que costar más caro. Por lo tanto, recomienda poner el transformador de servicios auxiliares en la barra de 10 kilovoltios. Mejor dicho, no en la barra de 10, en la barra de menor tensión, en lo posible. ¿De acuerdo? En la barra de menor tensión, en lo posible. A veces tenemos problemas de espacio. Por ejemplo, aquí, todas estas celdas, ¿no? Incluyendo ya las celdas futuras, porque esto tiene que haber espacio. Tenemos que dejar espacio dentro del edificio de control para estas celdas futuras. 1, 2, 3, 4. Son 4 celdas futuras. No vamos a poner las celdas. Sería gastar dinero innecesario y tendrías que hacerle mantenimiento para el futuro, ¿no? Estas celdas de repente las vamos a poner en servicio dentro de 10 años. No vas a comprar la celda, por Dios, pero tienes que dejar el espacio físico, ¿no es cierto? Y la celda del transformador de servicios auxiliares también ocupa un espacio. De repente en el edificio de control no tenemos mucho espacio, ¿verdad? No tenemos área disponible dentro del edificio de control. Entonces lo puedo poner, el transformador lo instalo en el edificio de control. En cambio aquí, si lo pongo en el patio de 22.9, bastará poner el transformador de servicios auxiliares en el patio. ¿De acuerdo? En el patio. En cambio, en 10 kilovoltios, lo ponemos en el patio o lo ponemos dentro del edificio de control. También puede ir en el patio. También tiene que ir en el patio de llaves. El transformador de servicios, pero tiene que ser conectado a través de un cable, ¿no es cierto? Usted ve que acá hay un cable. Acá hay un cable subterráneo, ¿verdad? A través de un cable. ¿Qué otra cosa característica tenemos? Nada más. Muy bien. Lo otro, también recordemos que tenemos los transformadores de corriente, multirrelación. Acá cada transformador de corriente en el otro transformador tiene 3 salidas. Compra el transformador de corriente y transformador de tensión con las salidas que tú requieras. No puedes comprar un transformador que tenga 6 salidas y solo vas a usar 3. No tiene sentido. ¿Qué clase de ingenieros somos? Porque bien claro está que eso tiene que costar más caro. Tú vas a decir, por si acaso es bueno tenerlo. Sí, pues,
los ingenieros de mantenimiento, ¿no? Siempre quieren eso. Así hay por si acaso, hay que tenerlo allí, ¿no? Les encanta a los ingenieros de mantenimiento. Es que ellos no quieren pues, fallar en ningún momento en su sistema, ¿verdad? Pero nosotros, si estamos en el área de diseño, tenemos que diseñar la subestación con el suficiente tamaño, ¿no es cierto? Y con el suficiente equipo que requiera. Claro, puede ser que puede ser que compres un transformador de corriente con 4 terminales, un multirrelación con 4 salidas, y una la dejas pendiente, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para el futuro, algo. El futuro, por ejemplo, has previsto seguramente instalar un transformador en paralelo en el futuro, ¿de acuerdo? En el futuro, un transformador en paralelo. Lo mismo es con los transformadores de tensión, que también tienen sus propias salidas, ¿verdad? Tienen sus propias salidas. Bien, veamos. Este es el diagrama unifilar principal. Y este es el diagrama unifilar que usted tiene que definir. Usted tiene que definirlo. Basta con que te digan, vamos a alimentar a comas con una subestación de potencia, automáticamente en tu mente ya puedes dibujar este diagrama unifilar. Automáticamente. A continuación, veamos ahora el diagrama unifilar del sistema de medición. Este diagrama unifilar del sistema de medición es donde vamos a comprar y vamos a instalar los equipos que van a medir, que va a censar las señales de potencia, energía, corriente, voltios, etc. Medición, exclusivamente medición. Veamos, ¿qué tiene cada línea? ¿Qué tiene cada línea? Lo está usted mirando. ¿Qué tiene cada línea? Primero, un analizador de redes y un contador de energía. Un analizador de redes y un contador de energía. ¿Qué cosa es un analizador de redes? Analizador de redes, ¿de acuerdo? Puede registrar, ese analizador de redes puede registrar tensión, corriente, potencia activa, reactiva, potencia aparente, factor de potencia, etcétera. Frecuencia, todo. Es un analizador de red completo. ¿De acuerdo? Tiene su costo. Pero es simplemente un medidor. ¿De acuerdo? Simplemente eso. ¿De acuerdo? No me corte, por favor, que es muy importante. Dime, Jorgito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Te has enterado de algo? ¿Todo está bien? Ok, amigo, ok. Entonces, nada, no me han enviado nada y me preocupa, ¿ya? Ok, en este momento estoy editando clase y te vuelvo a llamar, ¿te parece? ¿Sí? Ya, hermanito. Ok, para conversar tranquilo. Chao, manito, chao. Entonces, es un analizador de redes, ¿no? Que mide señales de potencia activa, reactiva, tensión, corriente, tienes todo. Es todo, absolutamente todo, ¿no? Y ese analizador de redes lo puedes llevar lo puedes llevar a una laptop, bajar toda la información, ¿verdad? Toda la información, medición de registro, temperaturas. Es un analizador de redes completo, ¿de acuerdo? Y el contador de energía. Entonces, esos dos equipos se instalan juntos, ¿no es cierto? Y está tomando una de las señales del transformador de tensión y otra de las señales del transformador de corriente. Ambos necesitan señal de corriente y señal de tensión. Entonces, los terminales del transformador de tensión 1 y del transformador de corriente 1 ya está copado. Es más, en el transformador de corriente usted puede ver que solamente quedan 2 terminales de protección. Ya no hay para medición. O sea, está previsto solamente un sistema de medición. Solo un sistema. Poner un analizador de redes y poner un contador de energía. Eso es todo. Lo mismo, exactamente lo mismo para la otra línea. Quiere decir que yo ya he previsto tener medición aquí, especialmente en línea, medición en este punto y medición en este punto. Ya tenemos medición, entrada y salida. Por ejemplo, este contador de energía marca una determinada cantidad de energía en un determinado momento. Este contador de energía marca
un valor de energía en ese mismo momento. La diferencia de estos dos es la energía que pasa por acá. ¿De acuerdo? Es la energía que pasa por abajo. Evidentemente, pues, porque el sentido del flujo de potencia, digamos así, va hacia abajo y va por la línea también. Entonces, la sumatoria de estos dos tiene que ser a la entrada, igual a la entrada. Muy bien, ¿qué más tenemos como sistema de medición? En la barra, nuevamente, tenemos otra medición en el lado de alta. Tenemos otra medición en el lado de alta. Su analizador de redes y su contador de energía. Tomamos señal de tensión en el transformador de tensión de la barra y tomamos señal de corriente del transformador de corriente en el lado de alta del transformador. Hablando con propiedad y corrección, por favor. No diga simplemente transformador de tensión. Es transformador de corriente, perdón, simplemente transformador de corriente. No, es un transformador de corriente, ¿no es cierto? Del lado de alta del transformador de potencia. Allí se encuentra ubicado. Tengo ya punto de medición. En media tensión, o sea, en 22.9, nuevamente tengo otro punto de medición. Transformador, analizador de redes y su contador de energía, que toma señal de corriente y toma señal de tensión del transformador que está conectado en la barra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y cada salida en 22.9, o sea, cada línea de transmisión en 22.9 que alimenta una carga, por ejemplo, un hospital y el otro a la ciudad, ¿no es cierto? También tiene su propio analizador de redes y su contador de energía. ¿De acuerdo? Y mire usted, en este caso particular, el contador de energía y el analizador de redes toman, ¿verdad? Toman señal de tensión del transformador de tensión conectado a la barra. ¿Verdad? ¿De acuerdo? El otro, el de la otra línea, también su contador de energía y su analizador de redes también toma señal de tensión del mismo transformador. Incluso el contador de energía que está en el lado de media tensión del transformador de potencia también está conectado al mismo transformador de tensión. O sea, todo este sistema de medición en el lado de 22.9 utiliza la señal de tensión del único transformador de tensión instalado en la barra. En el lado de alta no. En el lado de alta usted sabe que cada línea tiene su propio transformador de tensión tipo capacitivo. ¿De acuerdo? Y tiene que utilizar esa señal. Y en el lado de baja, nuevamente, tenemos, nuevamente, igual, en el lado de baja, o sea, en el lado de 10 kilovoltios, ¿de acuerdo? Tenemos el único transformador de tensión acá a la derecha. De ese transformador de tensión utilizo todas las señales de tensión para todos los contadores de energía de todas las salidas, incluyendo el transformador de incluyendo el contador de energía que está conectado al transformador de corriente, ¿no es cierto?, en el lado de baja del transformador de potencia. O sea, de aquí también tomamos señal de tensión para el contador de energía y señal de tensión para el analizador de redes. Del mismo transformador, exactamente del mismo transformador de tensión. ¿Ve? O sea, en la barra de media tensión, 22.9 y 10 kilovoltios, se toma un único transformador de tensión para todo el sistema. Por supuesto, es evidente que hay que analizar muy bien la potencia en voltamperes de ese transformador de corriente, ¿no es cierto? Perdón, del transformador de tensión y el transformador de corriente, ¿verdad? Porque este transformador de corriente tiene que alimentar a todo el sistema de protección. Y cuanto más equipos, sistema de medición, perdón, cuanto más equipos de medición instales, más voltamperes jala. ¿No es cierto? Los instrumentos. Entonces hay que analizarlo, ¿verdad? Entonces puede ser de 20, 25, 30 voltamperes, etc., ¿no? Ese es el sistema de medición. Entonces, ¿qué tenemos en este sistema? Tenemos, en dos palabras, tengo mi medición, en la entrada, tengo medición en la salida, tengo medición en el lado de alta, tengo medición en el lado de baja, tengo medición en el lado de 22.9 y tengo medición en cada salida. O sea, estamos cubiertos, ¿verdad? O sea, hay redundancia en medición, cosa que está muy bien. ¿De acuerdo? Cosa que está muy bien, no es malo.
¿Por qué? Porque probablemente la línea tenga un propietario y la subestación tiene otro propietario. La línea de repente es de la empresa, ¿no es cierto? De la empresa de transmisión y la subestación es de la empresa de distribución. Y hay que hacer mediciones porque tenemos que, la empresa distribuidora tiene que pagarle a la empresa transmisora por la energía que él está jalando. ¿Verdad que sí? Es decir, si tengo acá medición M1, ¿no? Medición M1 y esta es medición M2. La empresa transmisora, ojo, todo es de la distribuidora, pero este M1, M2, esto lo instala la transmisora. ¿De acuerdo? Él es el que chequea. Y acá tengo M3. Aquí en el punto M3 incluso hay que darle espacio para que la transmisora, acá llevo yo medición, acá hemos puesto medición, ¿no? Pero también el transmisor. Claro, usted me dirá, no tiene que cobrar M1 menos M2. Lo que marca el medidor 1 y lo que marca el contador 2. La diferencia es lo que se lleva toda la subestación, ¿verdad? Toda esta subestación de la distribuidora. O sea, M1 menos M2 es igual a M3. Debiera ser igual a M3. Entonces, esa diferencia tiene que coincidir con lo que indica M3. ¿De acuerdo? Ahora, el contador de energía M3, a su vez, marca el consumo de energía de todo el circuito, de todo. O sea, incluyendo todos estos de acá. Todo. Eso significa que como tenemos medición en la parte inferior, el lado de baja del transformador, M4, que también tenemos, M3 menos M4 es la energía que consume el transformador de potencia. Es su propio consumo. ¿Sí? Ojo, acá también tenemos medición. Hay que tomar en cuenta esto también, M5. O sea, la diferencia de M3 menos la suma de M4 más M5, eso es lo que consume las pérdidas del transformador. Porque el transformador tiene sus propias pérdidas. Y lo que indica M5 es el total de las energías que consumen M6 más M7. Etcétera. Usted tiene entonces que indicar todos los circuitos de medición en un diagrama unifilar. ¿Dónde va a colocar usted medición? Si usted es dueño, distribuidor de todo, si usted es distribuidor, dueño de todo, no es necesario colocar probablemente este medidor. Basta con colocar M1 y basta con colocar M2. ¿Sí? Todo es suyo, pues. Todo es suyo. La diferencia de estos dos es lo que pasa por acá. ¿Sí? La diferencia, pues. Entonces pongo medición acá abajo, en el lado de baja, y en el lado de media pongo medición. ¿Para qué? Para medir las pérdidas del transformador. De modo que este medidor M3 sería redundante. ¿Eh? Este es el diagrama unifilar del sistema de medición. Con eso tú ya sabes automáticamente cuántos contadores de energía voy a comprar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contadores de energía más 10 analizadores de redes. Sistema de medición. Ahora, diagrama del sistema. Por favor, acuérdese qué señales ya fueron tomadas. Le estoy pidiendo. Por ejemplo, aquí en la línea, ya fue tomada un terminal. Ahora me voy al sistema de protección. ¿Cuál? El terminal inferior. ¿De acuerdo? Del transformador de corriente ya está ocupado el devanado para la medición. Ya está ocupado en ambas líneas. Lo mismo el primero para el transformador en el lado de alta. Entonces, si usted va al diagrama de protección, tiene que conversar con su esquema. Ahora fíjese usted. Línea de transmisión. Están tomando los dos superiores.
El inferior ya sabe usted que va para la medición. Los dos superiores es para protección. Y hay dos sistemas. Uno, una caja roja, que es un relé multifunción. Y solamente tiene las señales 67 y 67N. Y el otro, que ya es un relé, tiene la señal 87N. ¿Qué es eso 60 y 67, etcétera, no? Entonces tiene usted que aprender y repasar. Esto lo va a llevar usted si es que lleva el curso de protección de sistemas eléctricos de potencia, ¿no es cierto? Que lo estaba dictando mi exalumno Jofre Jaco, menos. Creo que ya no está dictando, me parece. Muy bueno en sistemas de protección. Entonces, tengo acá dos relés instalados. Usted tiene que aprender que existe un código ANSI e IEC. Nosotros, para los sistemas de protección, los ANSI. Simbología según la norma ANSI e IEC. Por ejemplo, protección de distancia, el 21. Es un relé que funciona cuando la admitancia, impedancia, etcétera, se incrementa o decrece, superando unos ciertos límites. ¿No es cierto? Superando unos ciertos límites. Por ejemplo, cuando el conductor se va a tierra, a la mitad de la línea, la impedancia de la línea disminuye. ¿Sí o no? Si la impedancia de la línea total, de punta a punta de la estación, del principio al final, es de 60 ohmios, cuando se va en cortocircuito, a la mitad de la línea, entonces la impedancia es 30. Ah, entonces ahí falla. El relé de distancia se da cuenta. De acuerdo con la norma ANSI, esa señal, ese código de protección se llama 21. Entonces, usted va a aprender la jerga, ¿no? Hay que instalar un 21. Ya sabe qué significa instalar un 21. Y de acuerdo con la norma IEC, hay que instalar esto. ¿Eh? Este es el signo. La simbología de un relé de distancia, de acuerdo con la norma IEC. ¿De acuerdo? Y de acuerdo con la norma ANSI, es simplemente un número. Por favor, a revisar. La simbología completa está en la red. Simplemente está para leerla. Y así. ¿Se cuenta? Y así. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 50. Relé instantáneo de sobrecorriente. Ni bien hay un relé corriente, ni bien hay una sobrecorriente, evidentemente, se da cuenta el tambor de corriente, el tambor de corriente lleva la señal, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es esto? ¿Dónde está nuestro esquema de protección? Por ejemplo, aquí. Yo puedo instalar un relé de sobrecorriente, 50, 51. Entonces, si este fue de acá, fuera 50, 51. Oh, perdón. Si este relé fuera 50, 51. ¿De acuerdo? Entonces, si es relé de sobrecorriente, no necesita señal de tensión, pues. Necesita solamente la señal de corriente. O sea, este cable tiene que estar abierto, si es que este relé fuera 51. O sea, relé sobre corriente, pues. Relé sobre corriente. Necesita la señal de corriente. Entonces, ¿qué hace? Si hay un cortocircuito, la corriente por acá aumenta. Y el transformador de corriente le lleva una señal de corriente aumentada al relé. Y el relé lo compara con la máxima corriente. Y entonces ordena abrir el interruptor. Ya recién el relé ordena abrir el interruptor. Esa es la secuencia. Pero es evidente, usted tiene que pensar eso, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, pasa la corriente cortocircuito por el transformador de corriente. El transformador de corriente le manda la señal al relé. El relé compara y decide abrir el interruptor. Le manda señal de apertura.
acuerdo? Al interruptor. Y el interruptor comienza a abrir. No me va a decir usted que el interruptor abre de forma instantánea. Mentira. Usted sabe que los contactos son mecánicos. ¿De acuerdo? Dura milisegundos. Abre los contactos y en el momento que termina de abrir han pasado un tiempo. Eso no abre inmediato, pues. Por supuesto, demora milisegundos. Pero demora, pues. Demora. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que el transformador de corriente se da cuenta de que hay una sobrecorriente y le avisa al relé? El relé lo analiza y manda la señal de apertura al interruptor. El interruptor comienza a abrir hasta que termina de abrir. Más o menos puede haber 50 milisegundos. 50 milisegundos. Ese es el tiempo. O sea, demora, pues. Y ese es el instantáneo todavía. O sea, instantáneo no significa que es inmediato. Siempre tiene su demora. 50 milisegundos. Ahora, imagínate que más bien lo que viene es un impulso de tensión provocado por un rayo que viene por la línea de transmisión, ¿no es cierto? Y ese impulso de rayo viene. Impulso, que viene, por supuesto, acompañado con su impulso de corriente. Pasa por el transformador de corriente. Esa corriente de rayo, que puede ser, por ejemplo, 40 kiloamperios. Fácil. Corriente de rayo. Entra el transformador de corriente. ¿Qué opina usted? ¿Abre el interruptor o no abre? ¿Abre o no abre? ¿Qué opina? ¿Es tan rápido? Dime, por favor, dime tu opinión. Sí, dime. El relé sobre corriente no tiene que ver nada con el direccional. El relé sobre corriente no le interesa su dirección de la corriente. Si a ti te interesa la dirección de la corriente, tienes que instalar un relé direccional. Por ejemplo, aquí se ha instalado un relé direccional. Yo no estoy hablando del direccional, por favor, pues, no me quites la idea. Estamos hablando de un transformador de corriente, de un relé 50-51, que solamente sobre corriente a secas. Porque el relé sobre corriente direccional es el 67. ¿De acuerdo? Ya, a leer, señores, a leer, pues. Yo no te voy a enseñar sistema de protección. No estoy enseñando protección de sistemas eléctricos de potencia. Esto es lo que usted va a aprender en el curso de protección, pero tiene usted que tener las ideas básicas que yo le estoy dando. Por ejemplo, pasa el rayo con su impulso de corriente. ¿Cuánto demora un impulso de corriente en pasar? ¿Cuánto demora un impulso, no? En total, máximo. Muy dinero, Muy de poco. 0,2 a 0,6 microsegundos. ¿En cuánto tiempo un impulso muy bien, un impulso de corriente llega al pico en más o menos 1.2 microsegundos, hasta 1.5. Esto lo llevamos en línea de transmisión. 1.5. Y comienza a desaparecer más o menos en un tiempo de 50 microsegundos. Microsegundos. O sea, este transformador de corriente ni se da cuenta.
El impulso pasó por él. Y el relé y el transformador de corriente ni se da cuenta. Y el relé menos, pues. ¿No ves que el transformador de corriente ni siquiera lo ha sentido? Pasó rapidísimo. Por eso es que los sistemas de protección por relés no sirven para proteger contra impulsos. No sirven. Entonces, tenemos que coordinar bien la protección. Para impulsos tenemos que jugar con los pararrayos, con los descargadores. Ok, no es el tema. Bien, entonces, aquí en las líneas hemos puesto relé direccional y hemos puesto el 87. ¿Qué es el 87? ¿No? ¿Qué es el 87? Todo plano debe llevar su agenda, ¿verdad? Acá no lo veo. Ahí está. Relé de protección diferencial. Relé de protección diferencial. De línea. Entonces, aquí está dibujado. ¿Okay? Estamos en la subestación, estamos en la subestación Chilca. ¿De acuerdo? A ver, perdón. No, estamos en la subestación Huancayo. Y esta línea se va a Chilca. Entonces, este 87L dice se va a hacer Chilca. ¿Eso qué significa? Solo una idea, ¿no? Solo una idea. La línea de transmisión es esta. Acá estamos nosotros. En la subestación actual, nosotros estamos acá. Acá estamos nosotros. Y Chilca está acá. Pero usted tiene que saber, pues, que ya lo sabe porque lo está mirando. Aquí, uno de los aparatos, uno de los relés que estamos instalando, es el transformador de corriente. ¿De acuerdo? El 87. Y en la llegada en Chilca tenemos que instalar también otro relé de sobrecorriente. Por supuesto que no es que sea nuestra elección, tenemos que instalar de todas maneras. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Acá ponemos un relé, el 87. Protección diferencial. Como vamos a hacer protección diferencial de línea, entonces le pone la letra L. ¿Ves? Entonces, esas señales del transformador de corriente va por acá. Entra al relé. Y también recibe la señal de la otra subestación. O sea, tiene que haber un cableado. Supóngate que esto es 90 kilómetros. Tiene que haber un cableado, pues. Tiene que haber una conexión de las señales de corriente al principio y al final de la línea. Esas señales de corriente tienen que ir al relé, que lo instalamos, por ejemplo, aquí, en la subestación Huancayo Este, esta 87L. Ahí lo instalamos, pero tiene que haber una conexión entre ambos. ¿Eso lo hacemos a través de dónde? ¿A través de dónde? Tiene que haber conexión entre ambos. ¿Cómo conectamos? La fibra óptica, profe. Correcto. 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 Y acá tengo, ya usted sabe, ¿verdad? Ya usted sabe, por favor. Acá tengo el interruptor. Acá también tengo el interruptor. Es evidente que la corriente que pasa por acá es igual a la corriente que llega por acá. Y el transformador de corriente le entrega corriente, ¿verdad? Le entrega corriente transformada al relé. Y el del otro lado también. Perdón, también. Esas dos corrientes son iguales. Por lo tanto, la diferencia, por eso se llama diferencial. La diferencia de I1 menos I2 es 0. Mientras esa diferencia sea 0, no hay problema. Pero todo es que ocurra un cortocircuito dentro de la línea, ¿no es cierto? Falla monofásica tierra, falla bifásica cualquiera. Ah, entonces ya la corriente que pasa a la izquierda ya no es la misma corriente que llega a la derecha. Por lo tanto, I sub 1 es diferente a I sub 2. Por lo tanto, la diferencia no es 0. Puede ser positiva o negativa, pero ya no es 0. Por lo tanto, en ese instante, el 87 manda abrir
los dos interruptores. Los dos. Los dos. Listo. Si actúan los dos interruptores en los extremos, ha habido falla en la línea. Protección diferencial. Actuó la protección diferencial. Y encima todavía le puedes poner un 21, que es un relé de protección de distancia, que también detecta fallas a una determinada distancia. Depende de la importancia de la línea. No hay fórmulas. No hay fórmulas, hay recomendaciones, nada más. Ahora, por supuesto, el relé diferencial también puede proteger el transformador de potencia. Y generalmente hay que ponerle diferencial de todas maneras al transformador de potencia. De todas maneras. ¿De acuerdo? Okay. Bien, veamos. Entonces, le han puesto protección diferencial de línea y le han puesto relé de sobrecorriente direccional. ¿De acuerdo? O sea, el direccional, ¿no es cierto?, chequea y censa que no, la corriente debe tener solamente un límite. Si es corriente de cortocircuito, pues ni hablar, no se acepta. Tiene un límite. ¿Cuál? La corriente nominal. ¿Cuál corriente nominal? La que da el flujo de carga. ¿Sí? Y que tiene que tener una determinada dirección en el sentido de la carga. Muy bien. ¿Y qué tiene el transformador? El transformador también tiene su 86 y su 85. ¿Ve? Su protección diferencial. ¿Ve? Entonces tiene que tomar señal de corriente del lado de media tensión, señal de corriente del lado de baja tensión y señal de corriente del lado de alta, de los tres, pues. De tal manera que la corriente, y acá es elemental, ¿no es cierto? Ya lo detectaste seguro, ¿verdad? Esta corriente que pasa por acá, ¿verdad? Es igual a esta corriente más esta corriente. Entonces la suma de estas dos corrientes menos la corriente que entra es cero. En condiciones normales. Si está pasando un cortocircuito en 3 pilas dentro del transformador, cosa que puede haber, actúa el relé diferencial a través del transformador de corriente, actúan sobre los 3 interruptores. El transformador se aísla para que no termine de quemarse completo. Pero en realidad ya cuando hay un cortocircuito, ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio. El transformador ya no tiene remedio. Hay que destapar y cambiar el bobinado, de todas maneras. Es decir, los relés de protección diferencial para el caso del transformador de potencia solamente sirve para que no se agrave el problema. Para que no termine incendiándose el transformador. ¿De acuerdo? Para eso sirve, porque el transformador de potencia ya está fregado. Ya está fregado. Ese transformador hay que sacarlo de todas maneras. O sea que el relé de protección diferencial, a mi criterio, cuando ha ocurrido falla dentro del transformador, no sirve. No sirve. Sí puede servir si es que ha habido una falla en el cable que le entra al transformador. Si ha habido falla en el cable que le entra, es otra cosa. Es otra cosa. Muy bien. Y tiene otras protecciones propias el transformador. El 71, el 63, el 26, el 23. Entonces le pregunto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Eh? Entonces hay que leer, pues. Hay que leer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, relé sobre tensión homopolar. Relé de mínima tensión. Relé de máxima tensión. Su nombre mismo ya dice, relé de mínima tensión. Relé de mínima tensión. La tensión no se puede ir, pues, siendo de 60 kilovoltios, la tensión, pues, en la línea de 60 kilovoltios, no puede ser 20 kilovoltios, pues, es el colmo. Entonces, el relé de mínima tensión se da cuenta. Y abre el interruptor de potencia y saca fuera de servicio la línea de transmisión. Bien. ¿Qué cosa le están poniendo en el lado de 22.9 del transformador? Le están poniendo dos relés, 2759 y el 81. ¿De acuerdo? 2759 y el 82. El 27, relé de mínima tensión. 59, relé de máxima tensión. ¿Se da cuenta? Entonces, eso hay que tener claro. ¿De acuerdo? Bueno, hay que leer, ¿no?
son protecciones típicas. Ahora, por supuesto, en el capítulo de protecciones, vamos a hacer de otra manera un capítulo en donde hagamos aspectos básicos de la protección en su estación, conceptos, definiciones, ¿no? Y entre ellos seguramente terminaremos hablando algunas configuraciones o protecciones recomendadas por el COES. Por ejemplo, esta es línea de transmisión de 66 kilovoltios, protecciones recomendadas para líneas cortas, líneas medias y líneas largas. ¿Qué protecciones debes ponerle? 2. Multifunción. Una es de 87, 21, 25, 79, etc. Y acá están los códigos. ¿Sí? Y el 67, ya sabes qué es, y el 51. ¿De acuerdo? Direccional y también sobre corriente, que deben actuar sobre el interruptor. Son recomendaciones COES para línea de transmisión de 138 kilovoltios, ese tipo de protección, protecciones para 220 kilovoltios, qué tipo de señales debe llevar. No olvides siempre ver a través de fibra óptica, es una obligación ahora poner fibra óptica en los cables de guarda de la línea de transmisión, es una obligación, incluso es una orden del Ministerio de Transportes. Después, para líneas de transmisión mayores a 220 kilovoltios, o sea, 500 kilovoltios, las recomendaciones de qué tipo de señales o qué tipo de protecciones debemos poner, ¿no es cierto? Etcétera. Muy bien, incluso hay para generadores, ¿eh? Por ejemplo, para banco de condensadores. ¿Eh? ¿Qué tipo de protecciones para banco de condensadores? Para reactores, ¿qué relés vas a poner en los reactores? En autotransformadores, ¿qué relé vas a poner? ¿Eh? O sea, ya hay recomendaciones. Ya existen recomendaciones. O sea, lo único que tienes es que colocar estas recomendaciones, pero al mismo tiempo analizarlas para ver si falta alguna adicional para darle mayor confiabilidad al sistema. Por ejemplo, las mineras acostumbran a poner relé de respaldo. Relé de respaldo, ¿no? Por ejemplo, pueden poner esta caja, la ponen 2 veces. 50-51, por ejemplo, le ponen 2 veces. O sea, si falla un relé, el otro está ahí. Ya, eso ya es respaldo. ¿Cuál es el criterio de poner el respaldo? Depende de tu empresa. ¿Cuál es la importancia de las operaciones de tu empresa? Por ejemplo, ¿cuánto produce las bambas por día? ¿Cuántas barras de cobre saca por día las bambas? En todo caso, por hora. Por hora, si te digo $50,000 por hora, me parece poco. Y si la línea falla, y hasta que tú la repares como jefe de mantenimiento de línea de transmisión que trabaja para las bambas, te vas a demorar 3 horas, la empresa está perdiendo aproximadamente $200,000 en total. Te matan, pues. Te van a matar. Si tú eres gerente de mantenimiento de la parte eléctrica de las bambas, te van a matar. Y por eso es que tú, como buen jefe de mantenimiento, tienes que cranear tu sistema con la debida anticipación y comprar los equipos que sean necesarios para asegurarle a producción que tú no vas a fallar. Que tu sistema tiene respaldo inclusive. No va a fallar tu sistema. Cosa por el estilo, ¿no? Bien. Ya está. Entonces, ¿cuántos diagramas unifilares tiene un proyecto? 3. El diagrama unifilar general, simplemente diagrama unifilar, el diagrama unifilar del sistema de medición y el diagrama unifilar del sistema de protección. Como usted puede ver, por ejemplo, el transformador de corriente que estamos comprando es multirrelación con 3 salidas. Una para medición, ya estamos usando una para medición, y 2 para protección. 2 para protección. Hemos comprado un transformador de corriente completito, exacto para nuestro diseño. No hemos previsto comprarle uno más, por si acaso. No, acá no existe el por si acaso, salvo que esté fundamentado el por si acaso. Tiene que estar fundamentado, tiene que tener razones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, poner este relé sobre corriente direccional, poner otro de respaldo. Comprar otro 67N de respaldo. Lo puedes poner. ¿Por qué? Porque
que las operaciones, tu relé no puede fallar por ningún motivo. No puede actuar ni de casualidad. ¿De acuerdo? Tu sistema de protección tiene que estar apto. Siempre apto. Muy bien. Disposición en planta. Ojo, no te olvides cómo es el sistema. Cómo es el sistema, ¿verdad? Entonces, entrada y salida, transformador de 3 devanados, uno en el lado de alta en 60 kilovoltios, el lado de media en 22.9, que no está implementada para el futuro, y en baja tensión, que es sistema de celdas, ¿no es cierto? Sistema de celdas. Y uno para el transformador de servicios auxiliares. Muy bien. Está colgado en la barra de 10 kilovoltios. Muy bien, ahora vamos a acomodarlo. Ahora vamos a acomodarlo en, el patio de llaves. Ahí está. Todos los equipos en patio de llaves. Veamos. Ahí está. Tenemos la entrada y la salida. Y acá están las barras. El juego de barras. Juego de barras. Quiere decir que obligatoriamente me tienes que dibujar el pórtico, ¿verdad? Este es el pórtico de entrada de la línea. Y este es el otro pórtico de la otra línea. Cada línea tiene su propio pórtico de entrada. Cada línea tiene su propio pórtico de entrada. O sea que si entran 4 ternas, ya sabes, ¿no es cierto? O sea, si están entrando 2 líneas de transmisión, con doble terna cada uno, 2 líneas de transmisión, con doble terna cada uno, entonces son 4 pórticos, ¿verdad? 4 pórticos. O sea, me tienes que dibujar, ¿verdad? Me tienes que dibujar más pórticos. 1, 2. Entonces ya pueden entrar las líneas de transmisión. ¿Sí? Una terna, la otra terna, esta terna que ya existe, con su propio pórtico también, y esta, la otra terna. Entonces, si yo he previsto estas 2 líneas nada más de transmisión, y en el futuro tengo que ya sabemos que va a haber una nueva subestación eléctrica, entonces evidentemente el tamaño de la subestación es todo esto, ¿verdad? Ya no es el anterior. Es más grande, solamente que este campo de acá, ¿no es cierto?, va a quedar libre, listo para utilizar en el futuro. Si es que la empresa considera conveniente, tienes que analizar la conveniencia o no, porque no te olvides que estarías comprando un terreno vacío, que van a pasar a ser activos de la empresa. Y ya tú sabes, por favor, amplio conocimiento para todos. Por ejemplo, tú por tu casa, tú tienes que pagar impuestos anuales, ¿no? El impuesto predial, estas cosas. ¿De acuerdo? Esta área de la subestación son activos de la empresa. Y hay impuestos a los activos de la empresa. Impuestos. O sea, no vas a comprar pues un área para que esté botada y para que estés pagando impuestos al mismo tiempo. Y no lo uses para nada. ¿Sí? Sigo. Estamos en 60 kilovoltios. ¿Cuál es la separación entre fases? ¿Lo ves? Estamos en 60 kilovoltios. ¿Cuál es la separación entre fases? ¿Lo ves? Estamos en 60 kilovoltios. La separación entre fases. ¿Cuánto es? ¿Lo estás mirando? 2 metros. 2 metros. Y fíjate, y ese conductor, porque tú sabes, pues, ¿no? Que ese conductor tiene que estar separado de la columna. Una determinada distancia a tierra, del conductor a tierra. 2 metros más. Igual que la distancia entre fases. Por favor, espero que lo sepas, ¿no? ¿Verdad? O sea, el pórtico es así. ¿Verdad? Las fases, ¿verdad? Salen así. Ahí están las fases. ¿Verdad? Entonces, separación entre fases, 2 metros, 2 metros. Y de cada fase a tierra, 2 metros más. Quiere decir que un pórtico para una línea de transmisión que entra a la subestación es 8 metros.
es 8 metros. ¿De acuerdo? O sea que, si tu subestación, si tu subestación fuera entra una línea en 220. Entra una línea en 220 a la subestación. ¿Verdad? Pongo un transformador de potencia. Pongo un transformador de potencia de 220 a 60 kilovoltios. 220 a 60 kilovoltios. Y de la barra de 60 kilovoltios salen líneas de transmisión. 3 líneas. Visto en planta, el área de la subestación será así. Entra una línea en 220 y salen 3 líneas, ¿verdad? Salen 3 líneas. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿cuánto vale esta longitud? Mínimo. ¿Cuánto vale esa longitud como mínimo? 8 metros. 24. 24 metros. ¿Ves? ¿Ves cómo debes tener clarito el tema? Y te estoy hablando de 60, no te estoy hablando de 220. No te estoy hablando de 500. Porque ya debes saber ahora que existen distanciamientos entre fases para 138, distanciamientos entre fases para 220 y distanciamientos entre fases para 500. Por ejemplo, este distanciamiento entre fases es más o menos estándar. Bien. ¿Qué más tengo? Ok. Las 3 fases llegan y por lo tanto es evidente que ya tenemos aquí cada uno su bahía. Bahía de línea 1, bahía de línea 2. ¿No es cierto? Los 3 conductores se juntan y se pegan a las 3 barras. Barra 1, ¿verdad? Barra 2 y barra 3. Las 2 líneas están conectadas a la misma barra. Eso cumple con lo que nosotros ya sabemos. Las 2 líneas entran a la barra. Ya está el pie hecho. Son 2 bahías que entraron a su propia barra. Ahora, de esta barra, recién conecto el transformador de potencia. ¿De acuerdo? Recién conecto el transformador de potencia. Pero antes de que entre al transformador de potencia, es evidente que tengo que colocar la bahía del transformador. Entonces, la bahía del transformador es todo esto. Antes que llegue el transformador. Por lo tanto, su bahía de línea del transformador, ¿no es cierto? Es todo esto. Esa es la bahía del transformador. ¿No es cierto? A ver, empezando en la barra. ¿Qué cosa es el número 4? ¿Qué cosa es el número 4? El transformador está conectado a la barra. Seccionador de barra. Seccionador de barra. ¿No es cierto? Por favor, pues. ¿Cuál es el equipo que sigue? Transformador de corriente. ¿Transformador de corriente? El 3. ¿Qué cosa es el 3? Correcto. Interruptor de potencia. Es decir, si no has aprendido el diagrama unifilar general, entonces no vas a contestar nunca, pues. No vas a contestar nunca. Si no tienes claro, si solamente me estás escuchando y estás entendiendo
pero no estás aplicando tu memoria, no estás aplicando tu lógica de ingeniero, no vas a aprender, por favor. ¿De acuerdo? Estamos viendo, hemos dicho que en el lado de alta el transformador tiene que llevar su seccionador de barra, su interruptor de potencia, su transformador de corriente y su pararrayos. Esa es la bahía del transformador. Su seccionador, su interruptor, su transformador de corriente y su pararrayos. ¿Sí? Entonces, ya me dijiste, seccionador, ¿qué más me dijiste? Interruptor de Sí, potencia. interruptor de potencia, este de acá es Transformador de corriente. correcto, y este último de acá, el primerito, tiene que ser, ¿qué cosa es? Pararrayos. El pararrayos, ¿se da cuenta? Ese pararrayos está montado en el mismo transformador. De modo que todo eso forma parte de la bahía del transformador en el lado de alta. Por favor, tienes que decirlo. Bahía del transformador en el lado de alta. Y tiene que conversar perfectamente, tiene que conversar perfectamente con tu diagrama unifilar. Perfectamente. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Miremos. Usted puede ver que aquí hay dos cortes para mirar en elevación. Miremos el corte. Miremos el corte. Vamos a verlo mejor. Miremos el corte B. Fíjese el corte B. B. O sea, lo voy a mirar por acá. ¿De acuerdo? Lo voy a mirar desde aquí. Pero en elevación. El corte B, pero lo voy a mirar en elevación. ¿De acuerdo? El corte B lo voy a mirar en elevación. Ahí está. ¿De acuerdo? El corte B en elevación. Ahí está. Por favor, ¿qué es lo que está señalado ahí? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué cosas son? ¿Qué aparatos son? Por favor. Pararrayos. Correcto. ¿Qué es lo primero que ves, pues? Te estoy diciendo, la línea está entrando a la estación y cada uno tiene su propio pórtico. ¿Sí? Cada uno tiene su propio pórtico. Cada uno. ¿Sí? Su propio pórtico. Cada uno. Y lo primero que tú ves cuando entra, mejor dicho, pues la línea está entrando pues a la subestación. Conductor 1, conductor 2, conductor 3. Este es su pórtico de entrada. Y por supuesto, de ese pórtico de entrada bajo, entonces hacemos con una grapa paralela, me conecto al pararrayos 1, al pararrayo 2, en realidad, ¿no? Pararrayo 2, pararrayo 3. Tiene que la bajada de línea, porque todo esto de acá es aisladores, ¿verdad? Todo esto es aisladores. Repasas, eres hombre muerto. Eso de estarme escuchando, sí, algo vas a aprender, ¿no? Pero eso lo estoy dibujando yo porque así estoy dibujando solo para que entiendas, pero el corte de punta, pues, se ve de punta, el corte es BB, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces yo hice un corte BB, o sea, yo estoy mirando, ¿no es cierto? BB. Entonces estoy mirando desde acá. O sea, estoy mirando cómo desde la torre estoy mirando a las. Entonces, lo único que voy a ver, como el corte BB, va a ser los pararrayos. Y de fondo voy a ver los pórticos.
Todos pórticos, es lo único que voy a ver. Bien. Y por este lado de acá ya tenemos la bahía del transformador, que es todo esto acá, la bahía del transformador, ¿verdad? Luego, por este otro lado, veamos. Ahora vamos a ver la bahía del transformador en el lado 2.9. A ver, otra vez recordemos que no debiéramos hacerlo, pero ¿qué voy a hacer? Pues porque veo que su memoria no está clara. Entonces, bahía del transformador en el lado de 22.9. Tiene que haber un juego de barras en 22.9. Y a propósito, analicemos el juego de barras en el lado de alta, antes de pasar a la media. Pórtico. Perdón, juego de barras. El juego de barras recibe a las dos líneas. Y usted puede ver que el dimensionamiento del juego de barras va desde aquí hasta acá abajo. O sea, ¿cuántos metros hay en total? ¿Cuántos metros hay en total del juego de barras? ¿Cuántos metros en total tiene el juego de barras desde aquí, barra, juego de barras? ¿Cuál es la longitud total del juego de barras? ¿Cuál es la longitud total, por favor? Lo dijimos al principio, separa. ¿Cuánto vale esta longitud de este juego, del pórtico de entrada? 8. 8. Más 8, 16. O sea, el juego de barras tiene longitud 16 metros. ¿De acuerdo? 16 metros. Ojo, 16 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, todo esto de aquí es 16 metros. Todo. 16 metros. Total. Ancho. ¿Cuál es la separación entre fases, dijimos, en 60 kilovoltios? ¿Cuánto era? 2. 2 metros. Ahora, el juego de barras. 2 metros entre fases. Y como también acá hay columnas, lo tiene que haber 2 metros más. O sea, 8 metros de ancho. O sea que este juego de barras es de 8 por 16. 8 por 16. ¿Se da cuenta? 8 por 16. El juego de barras, 8 por 16. Cada entrada de línea, 8 metros. Su ancho de pórtico es 8 metros. Ahí entra la terna. ¿Y qué longitud ocupa? ¿Qué longitud ocupa? ¿Qué longitud ocupa? Longitud ocupa de cerco la bahía del transformador. Llamémosle bahía desde las barras. No, incluyamos el seccionador. Solo el seccionador. Ya, ¿cuál es la longitud? El ancho de la bahía de la línea, ya sé que es el ancho de la bahía de la línea, ya sé que es 8 metros. ¿Y cuánto vale la longitud de la bahía? Tiene que ver con la separación entre los equipos. Y aquí, en 60 kilovoltios, la separación es al cerco, 2 metros. Lo estás mirando, por favor. Al cerco, 2 metros. Del pararrayos, 2 metros. Y entre el pararrayos y el transformador de tensión tipo capacitivo, 2 metros. Entre el transformador de tensión tipo capacitivo y su pórtico, 1,50 m. Hasta el seccionador, 2,50 m. Etcétera, hasta el seccionador. Digamos hasta la entrada del pórtico, porque el otro ya forma parte del pórtico. ¿De acuerdo? De aquí para acá.
¿Cuántos metros tiene la bahía? ¿Cuántos metros tiene la bahía? Un ratito, un ratito. Jorgito, cuéntame. Juancito, me acaban de confirmar que Jonás no ha recibido absolutamente nada, ninguno de los directores. Correcto. Parece que están consolidando, me dice, porque Ya, lo tuyo, me pasó todos los directores sí, que han sido registrados. ya. Pero Ok. parece que no solamente quieren meter directores, sino las otras empresas, los directores, es un paquete grande. Oh, Pero eso está demorando todo. claro. Ya, ok, ok. Voy a hablar con el asesor del ministro, ¿ya? A mí me han asegurado que mi designación es inminente como presidente del directorio. Sí, yo también Ya lo me creo. lo volvió a decir. He hablado con él hace 2 días, pero me dijo, Juancito, espera. Ya me dijo que me espere. Tranquilo. Ya. ¿Ya? Pero, voy a hablar con él. Parece que vos me Ujú. dices, mi amigo, que ese es el motivo. Ya, Los son registrados. ok. Ya contestaron. Sí. Lo confirmaron así también. Ok. Ya. Pero las otras empresas lo que están demorando, quieren armar un paquete más grande, pero eso arrastra pues una demora. Es mucho escándalo que este gobierno puede sacar a todos los directores y cambiarlos a todos al mismo tiempo también. Se ve mucho, claro, eso deben sacarlo poco a poco, por lo menos empezando con las importantes, Distriluz, luego Electroperú, y así de poco a poco. Lo que sí me aseguran es que en esta vez para cuidarse están tratando de buscar a los mejores técnicos. Eso es lo que les está demorando también. Y se están tratando de buscar los buenos currículos que tengan amplia experiencia en el sector. Muy amplia experiencia, ¿ya? Y que al mismo tiempo no hayan sido políticos. O sea, que no hayan servido, que no sean apristas, ¿no? Toledistas, fujimoristas, eso, ¿no? Ahora Entonces, se están cuidando más. sí, se están cuidando. Entonces, en salud están recibiendo currículos. ya. Los están filtrando. Ah, correcto, ¿ves? Ese es un buen índice. Y es el colmo, pues, de estar nombrando contrariados, ¿no? Gente con... Pero lo que pasa es que sí mienten, hermano. Sí, ¿no? No todos piensan como nosotros. Sí. Porque el filtro lo hace el jefe, ¿no? Sí, así es. Hay jefes que están politizados. Sí, así es. Ese es el problema. Bueno, me vas a ayudar, Jorge, porque vamos a hacer un trabajo, pero excelente. Una de las cosas que quiero hacer es suscribir convenios con las universidades, con la UNI, con las universidades, para que los alumnos nos ayuden con los egresados y los que están en 10º ciclo nos ayuden a hacer una serie de análisis. Eso es lo que quiero hacer. Sí. Ya sé en qué cosa, porque quiero atacar las pérdidas, quiero atacar disminución de pérdidas en todas las redes, disminución de pérdidas en transmisión, análisis de sales, una serie de cosas quiero hacer. O sea, eso es la parte técnica, ¿no? Aparte la generación distribuida, aparte implementar también, voy a cambiar todos los carros, los nuevos carros que compremos, los vamos a comprar todos con sistema eléctrico, o sea, todos van a ser eléctricos y así, ¿no? Hay que dar el ejemplo. Pero en la parte técnica, en la parte administrativa no te puedes imaginar las cuestiones que tenemos que hacer. Sí. Necesito un supergerente de administración, un super. Eso no sé quién va a ser. Pero mira, lo primero que tiene que hacer es su gerente general para sacarlo. Sí. Esta multa de 2 millones y pico que le han hecho a Electronorte, la verdad es que es ofensivo. Entonces lo primero que voy a hacer es sacarlo al gerente. Eso es lo primero. Lo primero. Jorgito. Más que es un pata que no es de confianza. Así es. Y en algún momento va a ser, porque está más ligado al vice. Sí, exactamente. ¿No? Sí, así es. Dame 45 minutos, 45 más, porque te quiero llamar. ¿Ya? Listo, manito. Ya, chao. Seguimos con el contacto. Sí, por supuesto. Ay, muchachos, lo político, lo técnico ya se mezcla un poco con lo político. Yo soy un ingeniero que solo trabaja, soy solamente técnico, he sido gerente, presidente del directorio, pero yo no soy político, por si acaso. Yo soy de la UNI, solo tengo mi conocimiento, yo no soy foca que aplaude, por si acaso. Keiko, lápiz, ay, y saco por la red, ¿no? Yo no soy foca
cualquier lado. Yo conozco, me han llamado, parece que me van a nombrar ya presidente del directorio de Electroperú o de Distiluz, ¿no? Pero no porque soy lápiz, por si acaso, ¿no? No porque soy Keiko, no, yo soy limpio totalmente, ¿no? Y voy a seguir siendo lo mismo. Yo voy a aplicar técnica, y si no quieren implementar las cosas técnicas, yo renuncio de inmediato. Yo no acepto imposiciones. Yo no voy a aceptar que pongan profesores en la parte administrativa. Me van a poner secretarias chotanas, ¿no? Me van a poner técnicos de poca formación, no, de ninguna manera, ¿no? Si eso van a hacer o me van a imponer, yo renuncio de inmediato. No estoy para eso, ¿no? Nunca he trabajado de esa manera. A mí no me impone nadie nada. Yo conozco lo que significa la técnica y yo voy a aplicar técnica exclusivamente a las empresas, porque las empresas son técnicas. Las empresas eléctricas no son políticas. La electricidad no tiene nada que ver con lo político. Ese es el tema, muchachos, ¿no? Usted es de la UNI, por si acaso, ¿no? Usted tiene que ser lo más técnico que le sea posible, porque para eso se ha formado. Ahora, si a usted le gusta la política, pues inscríbase pues, en un partido, haga vida política, ¿no? Pero de lo contrario, si no hace vida política, cosa que es una opción, no es malo ser político. El tema es su corazón, su manera de actuar. Ese es el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ser político no es ser malo. Lo malo es que la mayoría de políticos se vuelven, pues, corruptos. Esa parte está malo. Pero ser político no significa ser corrupto. No significa eso. Usted puede entrar en política y llevar una línea sana, una línea muy derecha, ¿no? Muy en línea, ¿no? Pero así es la vida, muchachos. Bueno, sí tengo algunos proyectos que ya se lo expliqué al secretario general y al ministro, ¿no? Les he dicho, esta es la idea. Ustedes lo aceptan, yo entro con mucho gusto. Si no lo aceptan, por favor, ni siquiera me llamen, ¿no? Yo soy profesor de la UNI, soy respetado en mi universidad y con mi universidad estoy feliz. Nada más. Ya trabajé muchos años, ya ahorré lo que debía haber ahorrado, mis hijas ya están casadas, así que lo que yo gano me alcanza para mí, para mi esposa y mantener lo que tengo. No necesito ser millonario, ni necesito ganar grandes sueldos. No lo necesito. Ya hice lo que debía hacer en su oportunidad. Así es, muchachos. Listo, sigamos. ¿Cuál es la longitud? Sumamos, a ver, sume por favor más o menos. Es 2, 4 más 3, 7. 14.5. ¿Cuánto? 12.5. 14.5. 14, ponle 15, por favor. Ponle 15. Muy bien, 15. Es una muy buena opción. Entonces, una bahía de línea en 60 kilovoltios, la bahía de línea en 60 kilovoltios, ¿ya? Es 12 por 15. Y el juego de barras para una bahía, ¿no es cierto? Es 12 por 8. ¿Verdad? El juego de barras es 12 por 8. ¿De acuerdo? El juego de barras, a donde debe llegar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, la bahía de línea ocupa 15 metros de largo. Estamos hablando solo de 60 kilovoltios. Y ya veremos en el capítulo de distancias eléctricas que esto lo vamos a confirmar, ¿no? En distancias eléctricas vamos a hablar de distancias eléctricas en general. ¿Cuál es el principio de los distanciamientos y cuáles son las distancias que debemos dar en 60, 138, etcétera? Todos los distanciamientos necesarios. Pero, por favor, tú tienes que tener conceptos en tu cerebro. Tú tienes que tener ideas claras, como cuando, por ejemplo, a mí me preguntan, Juan, vamos a comprar una de 60 kilovoltios, vamos a hacer una subestación de 60 kilovoltios para alimentar a la parte norte de Huancayo. Ah, excelente. Vamos a poner entonces un transformador. ¿Cuántas líneas van a llegar? Van a llegar 3 líneas de 60. ¿Te das cuenta? Entonces ya tienes idea. A ver, por ejemplo, ¿ya? Solo por ejemplo. Llegan 3 líneas en 60, ¿ya? Llegan 1, 2, 3 líneas en 60 a una barra. ¿De acuerdo?
3 líneas de 60 a una barra. La subestación va a ser así, por supuesto, probablemente. Esa es el dibujo amarillo. ¿De acuerdo? Yo ya sé, por menos, por lo menos, ¿de acuerdo? Por lo menos, ¿cuánto vale esta longitud total? ¿Y cuánto vale esta longitud? Hasta acá. ¿No es cierto? ¿No es cierto? L1 y L2. A ver, para comenzar, ¿cuánto vale L1? 24. ¿Cuánto me dijo? ¿Cuánto? 24. 24. ¿Cuánto vale L2? 15. ¿Qué opina usted? ¿15 es? Estamos hablando de 60. 15 metros. ¿Y la barra? ¿Cuál es el ancho de la barra? ¿Ya te olvidaste cuál es el ancho de la barra? 8. 8 metros. Ya lo borré. ¿Cuál es el área hasta ese momento entonces? 15 por cuánto? ¿No me entiende? ¿No? Son 3 líneas. Claro, claro. Son 3 líneas que llegan a una barra. Hasta el momento. ¿No es cierto? La subestación va a ser así, pues, por supuesto. ¿Verdad? Pero lo que sí tengo claro, ¿no es cierto? Lo que sí tengo claro es que por lo menos ya tengo aquí 24 metros. Y desde aquí hasta acá, incluyendo la barra, por supuesto. ¿Cuántos metros me dijiste? 23. 23. ¿Ve? Ahora multiplica P 23 por 24. Digamos 25 por 25. 25 por 25 es 625, ¿no es cierto? Entonces, 625 metros cuadrados tengo hasta el momento únicamente para hacer entrar 3 líneas en 60 kilovoltios a un sistema de barras. ¿Se da cuenta? A ver. A ver, a ver. Empecemos por algo pequeño. ¿Cómo es el arreglo? ¿Cómo es el arreglo? ¿Cómo es el arreglo? Sin distanciamiento, ¿ya? Sin distanciamientos. ¿Cómo es el arreglo de estas nada más? ¿Cómo es el arreglo todo aéreo? Físicamente hablando, ¿de acuerdo? Físicamente hablando. O sea, el esquema en planta. Ese es el diagrama unifilar nada más. El esquema en planta, ¿de acuerdo? Ese es un esquema en planta. ¿De acuerdo? Muy bien. Empiezo de izquierda a derecha. Entra la línea. Entra la línea. A la subestación, ¿verdad? ¿Qué dibujo? ¿Qué es lo primero que dibujo? Entra la línea a la subestación. Ahí está. Está entrando la línea. O sea, la subestación, su campo es todo esto. Ese es el área de la subestación. ¿De acuerdo? Muy bien. Dibujemos ahora en planta, la subestación. Empiezo. Entra la línea. ¿Qué hago? Está entrando la línea de la subestación. ¿Qué hago?
¿Qué es lo primero que voy a instalar? Pararrayos. Antes que el pararrayos, ¿qué debes instalar? Pórtico. El pórtico de entrada, por Dios, estamos hablando en planta. Estoy hablando en físico. Planta. Ahí está el pórtico. ¿Verdad? Ahí está el pórtico. ¿Sí? Es decir, el conductor entra. Ya está. Está en la subestación. Físicamente hablando, tiene que entrar a un pórtico. Obligatoriamente. ¿Verdad? Ahora sí. Ahora sí. Y cada una de ellas, ahora la línea, cada una de ellas tiene que tener su bahía. ¿Verdad? Su bahía. Cada línea. O sea, perdón. Es una sola bahía. Es una sola bahía. Solo que con 3 juegos, ¿verdad? Muy bien. Es una sola bahía. Muy bien. Es una sola bahía. Bahía de línea. Porque es una sola línea que está entrando. Entonces, dibujo su bahía de línea. ¿De acuerdo? Es decir, empiezo, ¿no es cierto? Acá adelante, empiezo con el primer equipo. 1, 2, 3. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estos 3 equipos, ¿qué son? Estoy en planta. ¿Qué son estos equipos? ¿Cómo se llaman los 3? Estos 3 equipos, ¿qué son? Acuérdense el diagrama unifilar. ¿Cuál? Pararrayos. Correcto. Debajo del pórtico hay 3 equipos más, ¿verdad? Pararrayos. Después del pararrayos, ¿qué sigue? Estos otros 3, ¿qué son? Transformador de tensión tipo capacitivo. Correcto, correcto. Luego viene 1, 2, 3. ¿Qué son esos? Seccionador de línea. Correcto. Hasta el último, ¿verdad? Hasta el último. Hasta el último. En donde 1, ¿verdad? Incluso puede ser un poquito desplazado. O sea, algunos lo ponen igual. Oh, perdón. 1, 2. Y este último equipo que estoy dibujando, ¿qué cosa es? Estos 3 últimos que estoy dibujando, ¿qué cosa va a ser? En toda la vía, este es el último que estoy dibujando. Seccionador de barra. Seccionador de barra, muy bien. Ahora aquí dibujo esto y dibujo esto. ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué estoy dibujando? Por favor, ¿qué estoy dibujando? Este amarillo, ¿qué estoy dibujando? El juego de barras. El juego de barras. Ahí tienen que conectarse los equipos, pues maestro. Por supuesto, con sus aisladores, ¿no? Aprenderemos a... Aunque ya sabemos, ¿no es cierto? Usted ya sabe calcular los aisladores. De qué longitud van a ser, cuántos aisladores van a ser, si son antifox, si son normales, eso ya sabemos, ¿verdad? Muy bien. Lo cierto es que este seccionador se conecta aquí. Siempre nunca conecta como yo quiero. Este seccionador
se conecta así, levanta hacia arriba, y levanta hacia arriba esto, y levanta hacia arriba esto. Ahí está. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Estamos en 60. ¿Qué longitud? La bahía. La bahía. ¿Cuánto vale esta longitud? ¿Cuánto vale esta longitud? 15. 15. Muy bien. ¿Cuánto vale esta longitud? Esta longitud. 8. 8. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y esta es una sola terna. Porque si hubieran sido dos ternas que entran, este pórtico estaría más abajo, ¿no? Este pórtico estaría más abajo. Y el vano, la luz, esta luz de la barra sería más larga, el doble de tamaño. Y si entran tres ternas, sería el triple de tamaño, pero ahí va a haber un problemita. Si es el triple de tamaño, en el juego de barras, ya la flecha se hace grande. El conductor va a estar más colgado, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer pórtico intermedio, ¿no? Es decir, cuando tú tienes pórtico, juego de barras, y tu barra prevista es esta, ¿no? Listo, esa es tu barra. Entonces, en el futuro entra una nueva línea que se va a conectar a la misma barra. Si entra una nueva línea, tiene que hacer todo lo mismo que abajo, tienes que extender la barra. Acá abajo tienes que extender, emplear más espacio y extender la barra, ¿no es cierto? Y construir la nueva barra. Solo que ya tú sabes que acá van sus aisladores, ¿verdad? Sus aisladores, ambas barras, por supuesto, ¿no? Y por abajo, haces un puente. Y por abajo haces un puente. Por abajo. Supongo que estás, ¿no? Supongo que estás, en tu cerebro estás dibujando la situación en 3D. ¿Verdad? Entonces ya extendí la barra. Por supuesto, de acá estos son aisladores, ¿no? Entonces, por abajo. Muy bien. Entonces, miremos corte. Miremos el corte A. Por acá está. Miremos este corte. A. O sea, vamos a mirar desde abajo. Vamos a mirar en elevación esta vista. ¿Verdad? Pero en elevación, pues, no en planta, en elevación. Miremos el corte AA. Miremos hasta el transformador. Ahí está. Hasta el transformador. Ahí está. La elevación. ¿Sí? Muy bien. Llega la línea a su pórtico, como tiene que ser, pues. Como tiene que ser. Llega a su pórtico toda la vida, llega la línea así. A su pórtico. Cada línea llega a su propio pórtico. Muy bien. ¿Qué es este número 2? Habla. ¿Qué es? Correcto. ¿Qué es esto ahora? Transformador tipo capacitivo. Correcto. ¿Qué es el que sigue el número 6? Seccionador. Correcto. ¿Qué es el número 5?
Míralo, cómo está mirando. Mira cómo, por dónde entra y por dónde sale. ¿Cómo se llama? Transformador de corriente. Correcto. ¿Qué es el 3? Mira cómo entra y mira cómo sale. ¿Qué cosa es el 3? Interruptor. Correcto. ¿Qué cosa es el 4? Seccionador. Seccionador de... Barra. No tiene entonces mecanismo de puesta a tierra como el seccionador de línea. Por eso es que tengo que decir seccionador de línea, seccionador de barra. A veces al seccionador de barra le puedo poner mecanismo de puesta a tierra para conectar a tierra a la barra. Sí, sí lo puedo hacer. Entonces, seccionador de barra con puesta a tierra. Muy bien, esta es la bahía, pues, del lado de alta. Y los 3 conductores suben a la barra. Y de la barra baja al número 4. Vayamos ahora a la bahía del transformador. ¿Qué es el número 4 este? Voy a entrar al transformador de potencia. ¿Qué es el número 4? Su bahía ahí está. Lo estás mirando. ¿Qué es esto? El 4. Bahía del transformador en el lado de alta. Seccionador de línea. ¿De línea? De barra. De barra. Correcto. Seccionador de barra. ¿Qué es el número 3? Interruptor. De potencia. Interruptor del transformador en el lado de alta. ¿Qué es el 5? Trafo de corriente. Transformador de corriente en el lado de alta del transformador. ¿Qué es el número 2? Para rayos. Para rayos. Mira cómo está encima del mismo transformador de potencia. Y ahora mira los distanciamientos. Este plano es obligatorio que dibujemos. Y este plano es obligatorio poner los distanciamientos. Ya estás en condiciones casi ya de comenzar a dibujarme un diagrama unifilar completo. Yo solo te doy un esquema muy simple que tú me puedes diseñar ya la subestación. Los dimensionamientos quedan para el final. Las especificaciones de los equipos quedan para después. Primero hay que definir los equipos principales. ¿Dónde van los equipos principales? En el diagrama unifilar. Ahora viene la bahía del transformador en el lado de media, o sea, en 22.9. La bahía del transformador en el lado de media. Todo este es su bahía. ¿Eh? ¿De acuerdo? Todo eso es su bahía. En el lado de media. A ver, revisemos en el lado de media 22.9. El diagrama unifilar. Bahía del transformador en el lado de media. Todo esto. ¿Sí? Parto del transformador. Al partir del transformador era pararrayos, transformador de corriente, seccionador, interruptor. Se acabó. No hay más. Eso dice el diagrama unifilar. Por eso es que tenemos que definir el diagrama unifilar. Y cuando definimos el diagrama unifilar, ya prácticamente la planta está definida. Repito, pararrayos, transformador de corriente, seccionador e interruptor. En el lado de 22.9, bahía del transformador, en el lado de 22.9, media tensión, porque la baja es 10. La baja es 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Entonces, señalo. Transformador de potencia. Bahía del transformador en el lado de media. ¿Qué es esto? En el lado de media transformador. ¿Qué es? ¿Qué aparato es ese? Para rayos. Para rayos. ¿Qué aparato es este aparato que acabo de señalar? Transformador de corriente. Correcto. ¿Qué aparato es este? Seccionador de Seccionador de línea. ¿Te olvidaste ya del diagrama unifilar? Pero si te lo estaba dictando, no es
ni seccionador de línea ni seccionador de barra. Simplemente es un seccionador. Y a propósito, mira el tamañito. Es chiquito. Mira el seccionador en 60 kilovoltios. El de la izquierda, que acabo de señalar. Mira el seccionadorcito. Si, tengo que poner elevado, ¿eh? Porque si no yo tropiezo con el seccionador. Entonces, para rayos, transformador de corriente, seccionador, y el 10, ¿qué cosa es? Interruptor. Interruptor, y de ahí se va a la barra. Entonces me voy directamente a la barra. ¿Sí? Me voy directamente a la barra. De aquí. ¿Y qué es el 17? ¿Ah? Me voy a la barra. Me conecto ya a la barra. ¿Pero qué es el 17? Transformador. ¿Otra opinión? Aislador. Un simple aislador. ¿Qué decía, por favor, el diagrama unifilar en 22.9? ¿Cuál era el equipo? El final, al lado de la barra. ¿Cuál era el equipo? El diagrama unifilar te lo estaba gritando. El último equipo del diagrama unifilar en el lado de 22.9 era simplemente el interruptor. No lo puedes cambiar, por favor. Es el interruptor. Por lo tanto, ese equipo, ¿no es cierto?, es el interruptor. Y luego de ahí levanto a la barra. Pero si lo levantas a la barra, este cable hasta la barra, ¿no es cierto?, es muy largo. Va a ser una panza, pues, y el viento lo va a soplar y va a tocar con la parte metálica del pórtico que estás mirando. Es lógico, por favor. Entonces le pongo un aislador pasante. Un aislador le pongo arriba para que se agarre el conductor de ese aislador. Que no es uno, son tres, uno por fase. Es simplemente un aislador un aislador soporte del conductor para que el conductor no esté bamboleándose suelto. Porque si no, viento lo hace que se choque con el pórtico que estás mirando. Y levanta. ¿De acuerdo? Entonces, los tres conductores, ¿verdad? Ya están tensionados. Ese es el juego de barras en 22.9. Juego de barras en 22.9. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora nos vamos en 22.9. ¿Qué dice nuestro diagrama unifilar en 22.9? Desde la barra. Desde la barra. Porque ya estamos en la barra, pues. ¿No es cierto? Ya estamos en la barra. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué equipos hemos instalado desde la barra para la línea de transmisión en 22.9? ¿Qué hemos instalado en su bahía? Hemos instalado. ¿Qué cosa es? Este equipo señalado. Este de acá es simplemente un seccionador de línea de barra. Barra. Seccionador de barra. ¿Qué es esto? Interruptor. Interruptor, muy bien. ¿Qué es esto? Trafo de corriente. Trafo de corriente. Este equipo es Seccionador. seccionador de línea. ¿Y este equipo qué cosa es? Para rayos. Rayo. Muy bien. Entonces, partiendo de la barra, tiene usted su seccionador de barra, su interruptor, transformador de corriente, seccionador y pararrayos. Es en 22.9. No vas a esperar que tengan el mismo tamaño que los de 60. Estos son aparatitos chicos, son para 22.9. Son chiquitos, pues. Y si son chiquitos, los puedo colgar con pernos. ¿Cómo lo vas a poner en el suelo? Seccionador de barra, interruptor, ¿no es cierto?
transformador de corriente, seccionador de línea y pararrayos. Elevación. Parto de la barra, ¿no es cierto? Parto de la barra. Salgo de la barra. Acá están los tres conductores. Salgo de la barra. Baja al primer equipo. Ahí está, por ejemplo. ¿Qué es este de acá? ¿Qué es el 9? Seccionador. De barra, ¿verdad? Perfecto. Seccionador de barra. Seccionador de barra, baja aquí. ¿Qué es esto? Interruptor. Interruptor, ¿no es cierto? Del interruptor baja al 11. ¿Qué es? Transformador de corriente. Transformador de corriente. Del transformador de corriente baja o sube ahora al 12. ¿Qué es el 12? Seccionador de línea. Seccionador de línea. Y del seccionador de línea, tú puedes ver que se ha conectado directo a la línea. Entonces, ¿dónde está el pararrayos? Porque había un pararrayos de línea, ¿te acuerdas? ¿Dónde está el pararrayos de línea? ¿Te acuerdas de diagrama unifilar, por favor? El primer equipo que recibe la línea es el pararrayos. ¿Dónde está el pararrayos? El Es un 8. aparatito chiquito, puede ser 22.9. ¿Dónde está el pararrayos? Míralo, pues, por favor, míralo, lo estás mirando, te lo está gritando. ¿Anclado a la estructura? Ahí está. ¿Lo ves o no lo ves ahora? ¿Lo ves? ¿Cuál es el pararrayos? Dime el número, por favor. El 8. 8. El 8. Y que va conectado a la línea. ¿Lo ves o no lo ves? El pararrayos tiene que estar conectado a la línea, pues. Por ahí va a venir la descarga. Si es que viene un impulso de tensión por la línea, por ahí descarga. O sea que ese pararrayos tiene que estar conectado a tierra, pues, ¿no? Es decir, ¿verdad que sí? Entonces está clarito, ¿verdad? Entonces, en la salida de 22.9 tengo mi seccionador de barra, interruptor de potencia, mi transformador de corriente. Mire cómo físicamente es mi seccionador de línea a la línea. Y la línea, acá entonces pongo un pórtico, ¿no? O sea, acá en el pórtico pongo ¿cómo se puede llamar? Un parante, ¿no es cierto? O sea, este pórtico de acá, visto en forma lateral, ¿no es cierto? El pórtico es así. Visto en forma lateral, pues así, ¿no? Entonces, ¿dónde se sienta el pararrayos? Hemos puesto aquí un, ¿no es cierto? Metálico. Y allí es donde tengo que poner, ¿verdad? Es allí donde tengo que poner el pararrayos. 1, 2. Ese pararrayos, pero el número 8. Las 3 líneas salen de acá arriba, ¿no? Ahí están las 3 líneas, ¿verdad? Ahí salió una. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Conectar el pararrayos directamente a la línea. ¿Sí? Eso es lo que se ve ahí, pues. Eso es lo que se ve, estamos viendo lo de canto, pues, por supuesto. ¿Sí? El número 8. Entonces, ya tienes los equipos listos. Ya me puedes dibujar el diagrama unifilar, ¿no es cierto?, de los equipos de las subestaciones. Es decir, yo te puedo decir, por favor, ¿no? Tengo un juego de barras a las cuales va a llegar una línea, siempre, va a llegar una línea en 220 kilovoltios. Se van a conectar 2 transformadores en paralelo. A un juego de barras, y de ahí salen 2 transformadores en paralelo. ¿De acuerdo?
Vamos a poner que sea 60-22B. Dos transformadores en paralelo que entran a una barra única y aquí salen 3 salidas. Y son en 60 kilovoltios, porque es lo que estamos aprendiendo ahorita, 60 kilovoltios, y aquí en 22.9. Pues yo te estoy diciendo, mira, vamos a hacer una subestación. En principio vamos a colocar solo un transformador. Un solo transformador. Y cuando la demanda crezca, cuando va creciendo, vamos monitoreando la demanda. Vamos a colocar en el futuro, no sabemos cuánto, depende de la demanda, o sea, las 3 cargas de la derecha van a ir creciendo. Entonces, en algún momento vamos a instalar un transformador de potencia en paralelo. Dejemos todo ya diseñado, los esquemas unifilares, los planos en planta, todo. Entonces, en este momento, tú estás en condiciones de dibujarme el diagrama unifilar de esta subestación. El diagrama unifilar del sistema de medición, el diagrama unifilar del sistema de protección y dibujarme toda la subestación en planta. Todo el patio de llaves, mejor dicho. Todavía no, todavía no, todavía no. El edificio control. Eso vamos a analizar aparte. Un capítulo especial va a ser el edificio de control. Otro capítulo especial va a ser las distancias eléctricas. Es otro capítulo especial. Otro capítulo especial va a ser el diseño de la malla de tierra integral. Y cada uno de ellos va a ser un trabajo. ¿De acuerdo? De los trabajos ya voy a hablar en la siguiente clase. En la siguiente clase ya dejo el primer trabajo. Va a ser de esto que te estoy diciendo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muchachos, ha sido un gusto saludarlos como siempre. Y perdonen que sea emotivo. ¿De acuerdo? Solamente es eso. Puro bla, bla, bla. Solo emoción. Nada más. ¿Ya, muchachos? Es un gusto saludarlo. ¿Hay una pregunta, algo en particular? La asistencia, ingeniero. Tienes razón. Gracias por avisarme. Trata de avisarme antes. Saludadito. Ojalá que no haya problemas. Por favor. Walter Atco, ¿te encuentras? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Atco. Edwin Condeso. Buenas noches. De la Cruz Ramírez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Muy bien. Buenas noches. Cristian Inostroza. ¿Estás? Presente, ingeniero. Bueno, Cristian. Hermes Montes. ¿Estás? Buenas noches, ingeniero. Presente. Bueno, buenas noches. Ray de la Peña. ¿Estás? Ray Peña. Ray, me parecía que sí estaba Ray Anthony. Ray Anthony, ¿no estás? Ricardo Poma. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Poma. Denis Salazar. Denis. No estás, Denis. Fiorella Silvera, ¿estás? Buenas noches, ingeniero. Presente. Muy bien, muy bien. Entonces, registro el tema y asistencia. Como ustedes pueden ver, dice registrado correctamente. Todos los que están presentes están registrados correctamente. Muy bien, muchachos. Nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Ya? Gusto saludarlos. Creo que es el día lunes. Muy Hasta bien. luego, ingeniero. Cuídense, muchachos.